¿Qué harías si te dieran poder absoluto? Un experimento universitario desató el lado más oscuro del ser humano. ¿Estás listo para conocerlo? En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo recreó una cárcel con todo lujo de detalles. Incluso la Policía Real fue a detener a los voluntarios en sus casas, esposándolos y llevándolos a una cárcel en el sótano de la Universidad de Stanford. Sorprendentemente, en cuestión de 2 días todos los sujetos del experimento perdieron la conexión con la realidad. Los guardias pronto abusaron de su poder y los prisioneros colapsaron. Zimbardo, como él mismo admitió, perdió el control del experimento, asumiendo el papel de un cruel alguacil. Fue necesario que colegas le exigieran detenerlo tras solo 6 días. Quizás sea el experimento psicológico más famoso, pero también de los más inquietantes. ¿Es el poder lo que nos convierte en tiranos o el mal ya está dentro de nosotros esperando una oportunidad? ¿Tú qué opinas? Cuando piensas en el budismo, ¿qué imaginas? Paz, meditación, iluminación. ¿Y si te dijera que detrás de esa imagen se esconde una historia de sangre y manipulación política? Antes de la invasión china en 1950, el Tíbet no era el paraíso espiritual que muchos creen. Era una teocracia donde la mayoría de la población vivía como esclavos, trabajando para los monasterios y la élite religiosa. Castigos físicos y torturas eran comunes. Sí, los mismos monjes que predicaban la compasión también eran parte de un sistema profundamente desigual. Entonces llegó la Guerra Fría. Para los Estados Unidos, el Tíbet era, más que un lugar espiritual, una herramienta contra China. En los años 60, la CIA creó una narrativa idealizada del budismo tibetano como símbolo de resistencia y pureza espiritual ocultando sus sombras. ¿El budismo tibetano es un caso de espiritualidad genuina o una narrativa construida para intereses políticos? ¿Sabías que una de las primeras feministas de la historia fue ejecutada por defender la igualdad en la Revolución Francesa? Esta es la trágica historia de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, una mujer valiente del siglo XVIII, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En plena Revolución Francesa, mientras los hombres luchaban por libertad, igualdad y fraternidad, ella exigía que esos derechos también incluyeran a las mujeres. Pero sus ideas eran demasiado revolucionarias. Denunció la tiranía, la violencia y pidió justicia para todos. ¿Su recompensa? Ser acusada de traición. En 1793 fue arrestada y condenada a muerte. Su crimen, hablar demasiado. Olympe murió en la guillotina, pero su lucha por la igualdad sigue viva. ¿Qué tan lejos estamos hoy de su sueño de justicia? La historia de Olympe de Gouges nos recuerda que la igualdad no debe tener género. ¿Y si te dijera que personas comunes han llegado a lastimar gravemente a otros solo porque alguien con autoridad se lo pidió? ¿Tú lo harías? Vamos a descubrirlo. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram realizó un experimento para entender hasta qué punto las personas obedecen a la autoridad. Un participante, el maestro, debía aplicar descargas eléctricas al aprendiz cada vez que fallaba una respuesta. Tras cada respuesta errónea, el sujeto del experimento debía ir subiendo el voltaje hasta supuestos niveles mortales. Las descargas eran falsas, pero el maestro no lo sabía. El resultado fue impactante. La mayoría de los participantes siguió aplicando descargas hasta niveles peligrosos solo porque alguien con autoridad lo ordenó. Ahora pregúntate, ¿cuánto de lo que hacemos hoy se reduce a obedecer sin cuestionar? Entonces, ¿es la obediencia una necesidad para mantener el orden o una herramienta de control? ¿Dónde trazas la línea entre obedecer y cuestionar? Imagina vivir en un lugar donde el aire se convierte en tierra. Así fue el Dust Bowl. Durante los años 30, el corazón de Estados Unidos sufrió uno de los desastres más aterradores de la historia. En tan solo unos años, millones de toneladas de tierra fueron arrastradas por el viento, cubriendo todo a su paso. El 14 de abril de 1935, la tormenta de polvo más devastadora de la década arrasó Oklahoma. Las temperaturas cayeron en picado, vientos de 60 km por hora arrancaron los tejados de las casas y el sol no salió en 3 días. Después de aquella tormenta, los afectados por la neumonía se triplicaron y las granjas quedaron inservibles. Las tormentas de polvo no solo destruyeron cosechas, sino que transformaron el paisaje en un mundo sombrío, lleno de polvo y desolación. El Dust Bowl bautizó la década de los 30 en Edgewater como los Dirty 30s, los sucios 30. Fue el desastre ecológico más peligroso de la historia de Estados Unidos y se debió en su mayor parte a la acción del hombre. Las malas prácticas agrícolas y la sobreexplotación del terreno se unieron a años continuados de sequía y al aumento de temperaturas, dando lugar a este desierto sacado de una pesadilla. Imagina Deberíamos tolerarlo todo. Karl Popper, tras vivir el auge del nazismo, advirtió:
La tolerancia sin límites puede destruirse a sí misma. ¿Sabes por qué? En 1945, Popper explicó que los nazis usaron la libertad de expresión para difundir odio y silenciar a sus críticos. Él concluyó: tolerar a los intolerantes lleva al fin de la tolerancia misma. La paradoja dice que si permitimos que los intolerantes se aprovechen de nuestra libertad, ellos acabarán destruyéndola. Por eso, debemos poner límites para protegerla. En tiempos de ideas extremas, la paradoja de Popper nos deja una pregunta clave: ¿hasta dónde podemos ser tolerantes sin perderlo todo? Los hombres se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones, pero ignorantes de las causas que las determinan. Spinoza: ¿eres libre? El experimento que lo cuestiona. ¿Y si te dijera que tus acciones son anteriores a tus decisiones? Suena aterrador, pero es real. En los años 80, Libet realizó un experimento revolucionario. Los participantes debían mover un dedo cuando quisieran, mientras un aparato medía su actividad cerebral y motora. ¿El resultado? Antes de que la persona fuera consciente de su decisión, su cerebro y músculos ya mostraban señales de preparación para el movimiento. El experimento ha sido replicado en varias ocasiones y la conclusión no puede ser más desconcertante. La voluntad consciente aparece hasta 200 milisegundos después de que el cerebro comience a actuar. Si el movimiento es anterior a la decisión, ¿puedes decir que eres libre? Tal vez la libertad no es más que una ilusión. Un anillo que te hace invisible. Podrías robar, espiar, vengarte, y nadie lo sabría. ¿Cómo lo usarías? Esta es una pregunta que Platón planteó hace más de 2000 años. En su obra La República, nos cuenta el mito del anillo de Giges para hacernos reflexionar. ¿Somos justos por naturaleza o por miedo al castigo? En el mito, Giges, un simple pastor, encuentra un anillo mágico. Con él, se vuelve invisible y toma el poder. Seduce a la reina, asesina al rey, y nadie puede detenerlo. Pero la pregunta es clara: ¿qué lo detendría si nadie lo ve? Platón quería que te preguntaras: ¿eres bueno porque realmente lo crees o porque te vigilan? Ahora imagínalo, tú tienes el anillo, ¿serías un héroe o un tirano? ¿Podrías tejer tranquilamente mientras cientos de cabezas ruedan ante tus ojos? Durante la Revolución Francesa, un grupo de mujeres lo hacía, sin remordimientos. Se las conoció como las tricoteuses, las tejedoras de la revolución. Estas mujeres asistían a las ejecuciones públicas junto a la guillotina, tejiendo como si estuvieran en el mercado o en sus hogares. Para ellas, lo que para otros era aterrador se había convertido en rutina. Algunos las consideraban símbolos del fervor revolucionario, otros un reflejo de la deshumanización del reinado del terror. La historia de las tricoteuses nos enseña cómo la violencia puede volverse normal cuando se convierte en un espectáculo. ¿Hemos cambiado tanto? ¿Qué piensas? Házmelo saber en los comentarios. Herbert Marcuse, en 1964, hablaba de cómo la sociedad moderna crea un hombre unidimensional, atrapado en un sistema que le dice qué consumir, qué pensar y cómo vivir. Acertó. Hoy, estamos rodeados de algoritmos que moldean nuestros deseos, anuncios que nos venden felicidad y redes sociales que dictan lo que debemos sentir. Marcuse decía que confundimos comodidad con libertad. ¿Es este el progreso que soñábamos o estamos más atrapados que nunca? Romper con la unidimensionalidad significa cuestionar el sistema, buscar nuevas formas de ser libres, porque no todo lo que nos venden es lo que necesitamos. ¿Estás viviendo tu vida o la que te dijeron que vivas? En 1901, Nikola Tesla tenía un sueño: crear energía gratuita e inalámbrica para todo el mundo. Su torre Wardenclyffe prometía revolucionar la forma en que usamos la electricidad. Sin cables, sin costos, solo energía infinita para todos. Pero los grandes inversores como JP Morgan no estaban interesados en algo que no generara ganancias. El resultado: el proyecto fracasó y la torre fue destruida. ¿Un invento adelantado a su tiempo o una amenaza para el sistema? Ahora imagina, si alguien inventara algo así hoy, ¿cómo reaccionarían los líderes mundiales? ¿Lo apoyarían o lo eliminarían como a Tesla? ¿Qué crees que pasaría? Déjalo en los comentarios.